bendiga. Bienvenidos y bienvenidas a los que están entrando. Llegaron justo para el inicio de la escuela dominical. Bien, todos tienen sus hojitas y sus lapiceros. Ok, muy bien, gracias a Dios. Hoy iniciamos la escuela dominical un nuevo libro para estudiar. Vamos a estudiar la epístola de Santiago. Vamos a empezar con el capítulo primero y parte de... No, solo el capítulo primero. Y Santiago debería llamarse realmente esa epístola Jacobo, porque Jacobo es el nombre. Recordemos que el Señor tuvo dos Jacobos y se les conocía como Santiago. Para nuestro idioma llegó como Santiago. Ahí estuve viendo cómo pasó de Jacobo a Santiago. Bueno, es que después de que hubieron algunas versiones en latín, se llamaba Santiago, era Santus, ¿verdad? Así como era, Santus, ay, aquí lo tengo, ya se me fue un momentito el nombre de él. Bueno, lo cierto es que se transformó la palabra, es Lacobus, ya me acordé, Sanctus Lacobus. Y entonces eso vino hasta llegar al español. Jacobo. Sí, hasta en inglés creo que se... San Jacobo. San Jacobo, ¿verdad? Y eso llegó a nosotros como Santiago. Ahora, en inglés se conoce como James, ¿verdad, pastor? Como James, este libro, como para nosotros Santiago. Ahora, Jesús tuvo dos discípulos que se llamaban Santiago. A uno se le llamó como Santiago el mayor y a otro se le llamó como Santiago el menor, para distinguirlos, porque los dos tenían el mismo nombre dentro de los 12 apóstolos. Y bueno, uno era el hijo de Zebedeo y el otro era el hijo de Alfeo. Pero este Santiago que nos dejó esta carta no es ninguno de los dos apóstoles. Por ahí aparece un tercer Santiago en la Biblia. Pero la mayoría de los estudiosos y la tradición y todo lo que ha pasado, casi que concuerdan en que el Santiago que estamos nosotros por empezar a leer, esta carta que se conoce como de las primeras cartas universales. Hay algunas cartas que no fueron específicamente para una localidad, como hemos visto a la ciudad de Corinto, o a la ciudad de Éfeso, o de Tesalónica. No, este es lo que conocemos como una epístola universal. Y este Jacobo es el medio hermano de Jesucristo, hermano, hijo de José y María. Entonces, lo primero que tenemos que anotar en nuestras hojitas es que este Santiago es el medio hermano de la familia de María y José. Y si usted quiere saber de esto, bueno, todos conocemos, hemos estudiado que María y José tuvieron hijos, inclusive hijas. ¿Dónde podemos ver eso? Anótelo en Mateo, capítulo 13, versos 54 y 55. Ahí, con ocasión de cuando llegó el Señor otra vez a Nazaret, a su pueblo natal, ¿verdad? Y entonces se sorprendían de su sabiduría y de los milagros que hacía y decían, pero no es este el hijo del carpintero, no es este el hijo de... Y el hermano de José, que también había un hijo que le pusieron José. Y bueno, Jacobo, ahí aparece Jacobo. Este es el Jacobo, el Santiago que nos está escribiendo. Ahora, esto es una pequeña introducción a la epístola, pero la epístola prácticamente se divide en tres partes. La primera parte tiene que ver con la vida en las pruebas. Eso es lo que vamos a estudiar en esta lección. También hay una segunda parte que tenemos que ver, que es la conducta del creyente en medio de las pruebas, ¿sí? Y por último, el resultado de la vida del creyente después de las pruebas. Es un libro del Nuevo Testamento muy necesario que todos los creyentes lo leamos, lo comprendamos y apliquemos. Ahí hay cosas muy valiosas, porciones de la palabra que han trascendido hasta nosotros y que nos ayudan en la vida diaria, en la vida de todo creyente. Entonces, número uno, ya entendemos quién es el autor de esta epístola, de este libro, ¿sí? Ok, ahora sí un poquito en materia. Vamos a Santiago, capítulo 1, verso 12, por favor.
Subráyelo, este es el versículo a memorizar durante la semana. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué bonita esta palabra. Todos sabemos que la vida cristiana no es fácil. El que diga que la vida cristiana es un jardín de rosas, realmente no ha vivido la vida cristiana, no conoce realmente. El Señor dijo: no te ruego, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que nosotros somos peregrinos y extranjeros, nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos tenido que enfrentar una tribulación, una prueba? ¿Alguno que no lo haya hecho, que levante la mano? No, ninguno, ¿verdad? Todos hemos pasado por alguno. Lo primero que queremos ver es que en estos pasajes vamos a ver a un hombre que es de doble ánimo, vamos a ver el creyente que vence la tentación y vamos a ver a un creyente que escucha la palabra pero hace la palabra. Eso es muy importante, no solamente es oidor, sino hacedor de la palabra. Entonces esas son las personas que vamos a estar estudiando en estos textos. Voy a traer hoy muchos versículos, así que para eso es el lapicero, para que pueda anotarlos y lo pueda después revisar. Lo primero, la palabra prueba. La palabra prueba. Antes vamos a leer los primeros versículos de Santiago 1. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Lo primero que vemos aquí es que Santiago dice: hermanos, alégrense, tengan el gozo más alto, porque dice el sumo, el más alto gozo. Pareciera ser una contradicción, ¿verdad? ¿No les parece? De entrada dice: ¿cómo me voy a alegrar cuando voy a estar en medio de una prueba? Pues bueno, vamos a ver por qué es que él dice que nosotros somos bendecidos, que nosotros somos personas que podemos gozarnos en medio de las dificultades. Pero antes, sí quería hacer una breve descripción de la palabra prueba, porque es que en español la palabra prueba puede significar varias cosas. Okay. Podemos probar un aparato eléctrico que compramos, o sea, es en inglés el testing, ¿verdad? Le podemos hacer una prueba para ver si el aparato hace lo que dice que hace, ¿verdad? Si es un televisor, por ejemplo, si enciende, si los canales pueden cambiarse. Esa prueba tiene que ver con evaluación, ¿sí? Tiene que ver con evaluación. Entonces, de las calidades o cualidades acerca de alguien o de algo. La otra acepción que tiene esta palabra en español es la prueba, y tiene mucho que ver con los procesos legales. O sea, todos han visto de que en los procesos y los juicios se habla de la prueba. Inclusive la prueba puede ser testimonial, o sea, que alguien diga, y siempre en busca de obtener la verdad. Entonces llamamos prueba a algo o a alguna circunstancia. Puede ser una prueba escrita, puede ser testimonial, pero la acepción que nosotros entendemos en este libro de la palabra prueba es la que significa tribulación, es la que significa angustia. Aquí no estamos evaluando algo, no estamos aportando algo para obtener ahí una evidencia de verdad, sino que cuando habla de prueba es cuando viene a nuestra vida algunas circunstancias que nos provocan tristeza, ansiedad, estrés, y en medio de esas circunstancias es cuando Santiago dice: oiga, usted tome por sumo gozo porque está siendo atribulado. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, Romanos 5, 2, 3 dice, usted lo anota por favor, yo lo voy leyendo. Romanos 5, 2, 3 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y dice, y no solo esto, ahí es donde viene lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, en el verso 3, y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo pensaba, ¿cómo? Todos entendemos que cuando estamos en una angustia es difícil gozarnos, ¿sí, amén? ¿Cómo encontrar un gozo? ¿Cómo encontrar? Pablo dice, gloriarme de que estoy en una prueba. Pero es que para el creyente es diferente a la persona sin Cristo. Porque la persona sin Cristo, cuando tiene una tribulación, no ve ninguna salida. No tiene un norte. Nosotros como creyentes sabemos que todo lo que viene a nuestra vida, Dios está con nosotros. Él nos está acompañando. Y es más, ese gozo es porque nosotros vamos a tener la oportunidad de ver cómo Dios nos saca de esa situación. Ahora entienden por qué Él dice que nosotros debemos gozarnos. Ve, hermano, el que no ha tenido una dificultad y no ha tenido una situación difícil que manejar y ha salido, no puede volver a ver atrás y ver cómo Dios intervino. Como cuando yo en algún momento no tenía algo que comer y de un momento apareció alguien y me trajo comida y salí adelante del hambre que tenía. O como me despiden del trabajo, entro en una tribulación, entro en una prueba, me aferro a Dios y de un momento donde menos pensé yo que me iban a llamar para el trabajo, me llaman. Podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Hay otro pasaje, lo vamos a ver más adelante, que dice que toda tribulación es temporal. Es una situación leve, pasajera, dice ese pasaje. Es más, nosotros entendemos que nuestra vida en esta tierra es algo tan temporal, es tan rápido. El que puede vivir muchos años y que Dios le ha permitido llegar a muchos años, aún así está convencido de que el tiempo en este mundo es algo muy corto. Pues eventualmente, si nosotros tenemos una prueba que podemos sobrellevarla por muchos años, unas circunstancias, que hay dificultades que a veces nos acompañan por mucho tiempo, ¿sí, amén? Sabemos que aún en el momento que el Señor nos llame, se terminó, se acabó. Seremos llamados, ¿verdad? El Señor sonará esa trompeta, nos levantaremos y ya eso que nos angustiaba pasó. Nunca más va a volver a nuestra vida. Por eso es que tenga, hermano y hermana, por sumo gozo cuando venga alguna dificultad, porque usted va a tener la oportunidad como espectador de primera línea, como la persona que pueda atestiguar cómo me va a sacar el Señor de esta. ¿Sí lo entendemos? ¿Me explico? Es la forma en que Dios, por eso es que no hay una contradicción, y esto solo aplica para el creyente, solo para la persona en Cristo que ha depositado su fe en el Señor. Ahora, hay pruebas en nuestra vida que vienen por el simple hecho de ser cristianos. Dice la palabra en Mateo 5, versículo 10-12, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La palabra vituperar significa que nos desaprueban. La palabra vituperar es desaprobación, es una censura. ¿Alguna vez le han censurado a usted algo? El sentimiento que uno siente cuando le censuran, usted quiere hacer algo, inmediatamente lo limitan y le dicen no puede hacerlo. Bueno, eso significa la palabra vituperar, y en Cristo estamos expuestos a que nos digan muchas veces no, usted no va a hacer esto, usted no va a hacer esto, lo otro, pero bienaventurados somos cuando nos limiten, somos bienaventurados cuando nos quieran quitar la oportunidad de servirle a Dios, porque tendremos la oportunidad de ver cómo Dios nos va a sacar de esa situación. Ahora, dice Santiago 1:4, lo acabamos de ver, mas tenga la paciencia su obra completa. Voy a irme al 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce
paciencia. Hermanos, ¿cuántas veces hemos dicho, no diga, ay Dios, dame paciencia? ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? Ay Dios, dame paciencia. Pues no lo diga. Porque cuando usted le pide al Señor paciencia, lo que va a agregar a su vida son pruebas para producir paciencia. Y la paciencia es fruto del Espíritu Santo de Dios. Todo creyente tiene que tener esa paciencia. Ahora, el verso 4 dice, mas tenga la paciencia una obra completa. Es decir, es un proceso de muchas partes que nos va llevando. Cada vez que tenemos una prueba y salimos de esa, crecemos, nos edificamos, nos fortalecemos, ¿verdad? A veces hay que pasar 1 y 2 veces por la misma situación y uno dice, ¿cómo puede ser? Pero de eso salimos fortalecidos, para que seáis perfectos y cabales. Me voy a detener en estas 2 palabras, perfecto y cabal. Bueno, la palabra de perfección, entendemos que los seres humanos somos imperfectos. Sí, todos estamos de acuerdo en eso, somos imperfectos. Aunque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, bueno, por la herencia adámica nos volvimos imperfectos, porque al entrado al pecar a la humanidad, pues ya nacimos perfectos delante del Señor. Antes de la caída de Adán y Eva, éramos totalmente perfectos. ¿Por qué dice aquí que nosotros tenemos que ser perfectos y cabales? Bueno, la palabra, igual, otra vez, temas en el español. Ok, la palabra perfección, sí, a veces nos hace imaginar espiritualmente una circunstancia, pero lo que quiere decir aquí es que tenemos que tener lo necesario para afrontar una situación. Les voy a poner un ejemplo. Ahora que está lloviendo mucho, si yo salgo y me pongo unas muy buenas botas, me pongo una buena chaqueta impermeable, ¿verdad? Y ando un muy buen paraguas, yo puedo decir que estoy perfectamente vestido para esa situación. ¿Entendemos la diferencia? O sea, nosotros tenemos que vestirnos, para usar el mismo ejemplo, de una perfección que nos permite estar capacitados. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. Y la otra parte, cabal es que es algo exacto. No es aproximado, no es que le falta ni que le sobra, es la medida exacta. Entonces, cuando usamos la palabra cabal, es que tenemos lo necesario. Ahora sí, entendamos el versículo. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que cada creyente, estoy haciendo una paráfrasis, ¿verdad? No le falta absolutamente nada, sino que tenga lo necesario, con exactitud, lo que se requiere, y que no haya algo en la vida de lo cual estemos careciendo. ¿Qué significa eso? Hermanos, tenemos que desarrollar nosotros nuestra vida en Cristo para llegar a ese nivel. Dios espera de nosotros que no seamos timoratos, que no seamos medias tintas, como se usa también ese término. Cuando venga una circunstancia, vamos a estar de pie. ¿Que nos va a doler? Sí. ¿Que vamos a tener angustia? También. ¿Que podamos perder el sueño? También. Pero seguimos de pie, confiando en el Señor, que Él dará el momento justo, la salida para que nosotros podamos afrontar esta situación. Apocalipsis 3:16. ¿Por qué el Señor quiere que nosotros seamos íntegros, exactos? Dice, hablándole el Señor Jesús a una de las iglesias, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de la boca. Es decir, nosotros no podemos tener un carácter cristiano a medias, muy tibios en algún momento, ¿verdad? No estamos plenos, buscando de Dios, firmes, sino que andamos trastabillando un día sí, otro día también, y ahí vamos llevando la vida cristiana. El Señor nos está exhortando y nos está diciendo, sean perfectos, sean cabales, esfuércense para que puedan caminar conmigo, y cuando vengan esas pruebas, ustedes van a desarrollar un carácter. Hoy en día hay muchos hermanos y hermanas que sí, que podemos verlas, que hay que darles a veces que la mano para llevarlos y traerlos,
es que a veces no quiero, no siento ir a la iglesia, es que a veces no quiero y siento leer la palabra. Eso es lo que está diciendo. Tenemos que ser cabales, exactos. Tenemos que buscar la palabra de Dios para nutrir nuestra vida. Tenemos que venir a la iglesia para escuchar, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos a llegar a eso. Volvemos nuevamente al pasaje en el que estamos, Santiago 2, vamos a ir al verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En el versículo anterior decía que no nos falte nada, que seamos perfectos y cabales, pero inmediatamente dice a algunos lo que les está haciendo falta es sabiduría. Sabiduría. Y entonces le dice, pero no importa, si usted es falto de sabiduría, pídasela a Dios, el cual no se la va a negar, sino que se la va a dar por la cantidad sobreabundante que usted necesite. ¿Cómo nos falta sabiduría a veces, verdad? Y sabiendo que Dios está dispuesto a dárnosla. ¿Recuerdan el pasaje del hombre que estando enfrente de su pueblo pidió sabiduría? ¿Quién fue? Salomón. Quiero escucharlos. Salomón, muy bien. Salomón fue el que pidió la sabiduría. Eso lo podemos ver en 1 Reyes 3, del 7 al 10, por tiempo no lo podemos ver, nada más anótelo. Y cómo el Señor le dio una sabiduría que trascendió a las generaciones a este hombre. Pero Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Lo repito, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Por qué hay muchas personas que no aplican la sabiduría de Dios? Bueno, muchas veces porque ya han perdido el temor de Dios. Y si no hay un temor de Dios, no caminamos en el Señor, perdemos la oportunidad de la sabiduría. Proverbios 2, verso 1. Vea qué bonita esta exhortación que hace Proverbios, Salomón. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Jehová es el que da la sabiduría. Podemos ir a la universidad más prestigiosa del mundo, podemos leernos toda la literatura que usted quiera, pero la persona es una persona sabia solo en Dios y en su palabra. Tenemos una Biblia que el Señor nos dejó, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí hay tesoros de sabiduría para nuestra vida, de cómo debemos manejarnos. ¿Qué cosa más importante? Dice el verso 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, la inteligencia, y provee de sana sabiduría. ¿A quiénes? A los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Entonces la sabiduría está reservada, la de Dios, está reservada ¿para quiénes? Para los creyentes. Entonces todo creyente está llamado a crecer en sabiduría. Esta sabiduría no es saber más que los demás, no es tener un montón de conocimiento. Claro, en el conocimiento se deriva la sabiduría, porque la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento es que el sabio aplica lo que sabe, no solamente el que lo sabe. Hay personas que saben mucho, es más, hay personas que se saben la Biblia a veces de memoria, pero no la aplican, entonces nunca van a llegar a la sabiduría del Señor. Entonces hemos visto dos beneficios en esta primera parte. El beneficio de vivir en pruebas. Hermanos, la próxima vez que le pueda sobrevenir una prueba, recuerde esta palabra, dígale, aquí hay una oportunidad para ver cómo voy a ver a Dios manifestarse en mi vida.
y verlo en la fe, ver lo invisible y no ver solo lo visible que me está en este momento afectando. El segundo beneficio, ¿cuál es? Los tesoros de sabiduría que hay. Ahora, como vimos acá en este pasaje, hay personas que piden sabiduría, pero no creen. Dice, pero pida con fe. Los siguientes. Hay personas que piden la sabiduría, pero no tienen la fe. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, para tener sabiduría, accesar a la sabiduría de Dios, ¿qué ocupamos? Fe. Ocupamos la fe para obtener esa sabiduría del Señor. Porque el que duda, el que es, dice, como el viento que mueve las aguas, así se convierte nuestra vida cuando no pedimos con fe, sin dudar. Verso 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces aquí vemos la primera persona. El creyente debe ir abandonando esa inconstancia en la vida. Está bien al principio, pero tenemos que madurar, tenemos que crecer. Amén. Vamos ahora a la segunda parte de la lección de hoy, y es que el cristiano tiene que vivir en victoria sobre las tentaciones. ¿Okay? Y aquí lo primero que hay que hacer es esclarecer la diferencia entre una prueba y una tentación, ¿sí? Porque en las tentaciones en sí mismos sí constituyen una prueba para el carácter del cristiano, del creyente, ¿sí? Pero la Biblia dice muy claramente que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vamos a leer eso en versículo 12. Bienaventurado el varón, ahí estamos, ¿verdad? En Santiago capítulo 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, subrayen esa palabra, ya la vamos a ver, concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Otra traducción dice, no se engañen. Así que la parte de la tentación, sabemos que Dios prueba los corazones. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Cómo probó el Señor el corazón de Abraham cuando lo dijo, dame tu único hijo? Porque quería probar el corazón. Bueno, hay otro personaje extraordinario en la palabra de Dios que fue Job. Job fue probado por el diablo de metiche, ¿verdad? Que estuvo ahí, y podemos ver cómo este hombre tuvo una prueba en la parte del física, pero también espiritual, porque Job era una persona totalmente apegado al Señor, y vio cómo en algún momento él vio cómo le pasó todo esto y decía, ¿qué hice? ¿Cuál fue mi pecado? ¿Dónde estuvo mi error el Señor? Bueno, no tenemos tiempo para ver pero el Señor prueba el corazón de cada uno de los creyentes. Vamos al Salmo 7:9. Dice, Salmo 7:9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Ok, qué bonita esa palabra. Salmo 11:5 dice la palabra, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Así que, hermanos, nosotros podemos ser probados por el Señor, pero nunca, jamás tentados. ¿Ven la diferencia? Ok. ¿De dónde viene la tentación? Como acabamos de leer, no viene del Señor.
viene de nuestro propio interior, de lo que hablamos ahora, de esa herencia adámica, de esa herencia de pecado que está en nosotros. De ahí viene esa circunstancia. Vamos a leer acá Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aunque somos ya pueblo de Dios, hemos sido lavados con la sangre del Cordero, seguimos teniendo nuestra naturaleza pecaminosa en nosotros, y por eso somos nueva criatura espiritualmente hablando, ¿verdad? El Señor nos trae a vida, pero en este cuerpo material, en este cascarón en el que estamos nosotros, en el que vivimos, ahí hay pasiones, hay circunstancias que están en guerra, ¿verdad? Como dice la palabra, hay un deseo del espíritu, pero hay un deseo ¿de qué? De la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que nosotros queramos, estaba diciendo el apóstol. Entonces, ¿la tentación de dónde viene? De ese corazón malo. Ahora, ¿qué significa la palabra concupiscencia? La palabra concupiscencia es el deseo propio que tenemos cada uno de nosotros de buscar hacer lo malo. Hay algo que nos llama a buscar hacer lo malo. Y hay una naturaleza de Dios que inmediatamente nos pone un freno de mano: no lo hagas, no lo hagas. Algo muy importante, y voy a recordar unas palabras del pastor que una vez predicó, de que Papi Goulden decía, ¿verdad? ¿Se acuerda la frase de los pajaritos que estaban en la cabeza? Papi decía, ¿verdad? No podemos evitar que los pájaros nos sobrevuelen, decía Papi, ¿verdad? Pero lo que sí podemos evitar es que no se vengan y nos hagan un nido y que se queden ahí permanentemente. Van a revolotear sobre nosotros esos pensamientos, esas cosas que están ahí desagradables al Señor. Pero sí podemos evitar que vengan y hagan un nido y se queden ahí permanentemente. Tenemos que sacudirnos para que si hay un pájaro ahí que nos esté molestando, pueda ser sacado de ahí. Ahora, Primera de Corintios 10:13 dice, Primera de Corintios, a Corintios, perdón, 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo primero que quiero llamar la atención en este pasaje es que igual la redacción, nuestra traducción, pareciera que Dios está dando juntamente la tentación con la salida. No es así. Tenemos que entenderlo. Voy a ir un momentito a una traducción un poco más contemporánea, porque el concepto de tentación y de salida provienen diferentes. La tentación viene con nuestra naturaleza, pero la salida viene de Dios. Lo que pasa es que Dios las hace coincidir en algún momento. Si somos tentados, si estamos ahí, inmediatamente el Señor dice: voy a ponerle una salida para que éste pueda soportar. Vea qué bonita esa traducción, la traje aquí. La traducción Dios habla hoy, hay varias, pero Dios habla hoy para versión latinoamericana dice, vean qué diferente como es este versículo: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Otras versiones dicen, ustedes no tienen una prueba que no pueda tener su vecino o cualquier otra persona. Es en común para todos. Dice, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que ustedes puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. Qué bonito esto, ¿verdad? Tenemos tentaciones. Yo les confieso algo, hermanos y hermanas, que en algún momento yo pensé que ganarse la corona de vida que leímos ahora, que es la que Dios promete para los que son victoriosos en la victoria, era algo bien difícil de lograr. O sea, en algún momento uno dice, es que la palabra nos enseña que también hay otras coronas. Por ejemplo, está la corona de justicia,
que es para los que aman su venida. Entonces como que el esfuerzo de amar la venida del Señor no se compara con enfrentarnos a una tentación, pero el Señor dice que si amamos su venida y estamos anhelando eso, tenemos una corona de justicia. También hay una corona ahí para los que predican, para los que cuidan la grey del Señor, la corona de gloria, ¿sí? Como que el servicio al Señor, pero esta en particular, uno puede decir que es la más difícil, pero acabamos de leer que el Señor está presto para ayudarnos. Ya si nosotros queremos consumar esa tentación que da a luz el pecado, y el pecado va a dar a luz, ¿qué? La muerte. Es un proceso, una cadena. Pero si ya el Señor nos va a ayudar, si ya el Señor nos va a dar una salida en el momento de la tentación, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Buscarla desesperadamente, porque todos conocemos el bien y el mal, y cuando estamos enfrentados a una circunstancia de tentación, inmediatamente hay que empezar a buscar esa salida para agarrarnos de ahí y poder soportarla. El cristiano que persevera en el Señor va a salir victorioso de la tentación, no que esté exento en algún momento de que pueda en su debilidad humana fallarle al Señor, pero inmediatamente va a tener la necesidad desesperada de volver a buscar la comunión con el Señor. El hombre natural, el hombre sin Dios, no va a preocuparse realmente de esa circunstancia. El hombre y la mujer de Dios, cuando hacemos alguna circunstancia mal, somos impelidos, forzados a buscar nuevamente la restauración con nuestro Señor. Y abogado tenemos para con el Padre. Termino con esto. Hay victoria en la verdad. Vamos a los últimos versículos, el 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El último verso 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ven el énfasis de este pasaje? La palabra de Dios es la verdad. Tu palabra es verdad, dice el Señor. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Termino con este Salmo 119, 160. Dice la palabra: la suma de tu palabra es verdad. Qué bonito. Tenemos la palabra de Dios, que fue escrita por muchas personas en diferentes épocas, de diferentes naciones, pero con un solo autor, que es el autor. Los demás fueron simplemente escribanos. El autor de la palabra que tenemos hoy es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, esa palabra está dispuesta para nosotros, para ayudarnos en la vida cristiana. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia es la palabra de Dios, que es la verdad escrita, pero nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios, que es la verdad viva. Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Romanos 10:17, y termino. Así que la fe
es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. El creyente tiene lo que necesita en su equipaje de mano para vivir la vida cristiana, que es la palabra de Dios. Es el manual del Señor para poder nosotros saber cómo guiarnos. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que podemos vivir en pruebas. Que el Señor a veces permite que esas pruebas lleguen a nuestra vida, pero podemos tener el gozo sabiendo que Dios nos va a sacar de esas pruebas. Que tenemos tentaciones, que las tentaciones nacen de nuestro corazón, pero Dios da la promesa de darnos salida para poder salir victoriosos. Y adicionalmente no nos da salida, sino que nos dice, aquí, hijo mío, hija mía, está mi palabra. La palabra de verdad, que es la que nos va a sacar adelante. Pero no solo es saber la palabra. ¿Qué aprendimos? Que tenemos que ser oidores de la palabra, nada más. No, tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Porque si no, como dice el Santiago, nos estamos engañando a nosotros mismos. No se vale solo leer la Biblia, tenerla aquí, sino que hay que bajarla aquí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Oramos. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.